Saludos, Dios te bendiga. Recuerdo claramente la primera vez que me encontré de frente con esto que dice el conocimiento envanece, que es de lo que vamos a tratar en este devocional. En mis primeros pasos en Cristo quería conocer cada vez más y más sobre el Señor, avanzando en la lectura diaria de la palabra y viendo lo maravilloso que esto era para mi vida. El que es que podemos llamar mi Padre en Cristo me hizo ver que mis ansias de conocer más y más de la palabra no era el único anhelo de Dios para nosotros, sino más bien lo que tenía que hacer es aplicarlo a mi vida. Una cosa es solo conocer el Evangelio y otra cosa es vivir el Evangelio. Esto me llevó a 1 Corintios 8, 1 al 3, que dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe de saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Y me dejó ver que tanto conocimiento no me serviría de mucho. Yo me quedé en cierta forma sorprendido, pero también decidido a que lo que aprendiera, lo que el Espíritu me fuera hablando para comprender más y más de las Escrituras, era para aplicarlo, para obtener un cambio y poner en dirección a mi vida para seguir las pisadas de Cristo. Todos podíamos correr el riesgo, me decía, de querer conocer más y más, y esto nos pudiera llevar a apartarnos de las Escrituras o a tergiversarlas. Así creo que pasó con algunos de los que considerábamos hermanos de la congregación que nos reuníamos, pues deseaban de tener esa revelación especial y eso los llevó a envanecerse y a apartarse de la sana doctrina de la fe. La pregunta sería entonces, ¿será que todo ese conocimiento de las Escrituras nos hace ver que pudiéramos sentir que tan solo sirviera para envanecernos? Pero por otro lado recuerdo que hay en otro lugar de las Escrituras que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Parece entonces que hay una especie de contradicción. Vamos a ver todo esto desde la perspectiva de la palabra y ver claramente a qué conocimiento se está refiriendo el versículo de 1 Corintios y a qué tenemos que también tener ese anhelo de conocer más y más. Podemos correr el riesgo de sacar este texto obviamente de su contexto y caer en el error como algunos de los pastores creen que lo hacen bien intencionado, que no quieren que sus ovejas vayan detrás de ese conocimiento a expensas del bien de su alma. En muchas de las iglesias contemporáneas el conocimiento está en segundo plano, detrás de la experiencia, y pareciera que no son pocos los que van detrás de sentir más que de poder pensar. Piensan, como dice el dicho, que una persona con experiencia nunca está a la merced de alguien con un argumento. Pero esto no es siempre así. No obstante, hay algo que debe quedar claro. La marca del creyente genuino es una vida transformada, Mateo 7:16, que manifiesta obviamente el fruto del Espíritu Santo, como lo sabemos en Gálatas 5. Obtener conocimiento no es la meta. Aún los demonios conocen la sana doctrina de la fe, como Santiago 2:19 nos dice, pero ¿no se supone que debemos amar a Dios con toda nuestra mente? Por esa razón, es necesario que entendamos de qué se nos está diciendo a través de este pasaje, a fin de poder aplicarlo correctamente a nuestra vida. Pablo no puede estar diciendo que el conocimiento es malo en sí mismo. Dejemos claro esto. La razón por la que no puede decirlo es porque Pablo conoce bien o conocía bien el Antiguo Testamento y sabe que en Oseas Dios dice que él se deleita más en los que lo conozcan a él que los holocaustos, Oseas 6:6, y que su pueblo será destruido por su falta de conocimiento, como hemos visto en Oseas 4:6. Pablo conoce el libro de Proverbios con los diferentes llamados que hace a buscar la sabiduría y el conocimiento, y Pablo también conoce y sabe que se habla bien de los hijos de Isaacar, puesto que eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento. 1 Crónicas 12:32. A lo largo de las Escrituras y a lo largo de toda la historia de la Iglesia podemos ver que Dios usa una y otra vez a personas con mucho conocimiento. Esto incluye
Pues por ejemplo el mismo Pablo, quien fue capaz de presentar una defensa de la fe ante los filósofos de su tiempo, aún citando a poetas no tan conocidos como Hechos 17 nos dice, y quien conocía al menos el hebreo, Hechos 26:14, y el griego, Hechos 21:37, y con toda probabilidad hablaba arameo y posiblemente latín. Pablo también era habilidoso en su trabajo de hacer tiendas. Debido a la forma en que se manejaba en diferentes culturas, nos queda la impresión de que el apóstol era un hombre entendido en los tiempos. Además, es evidente que Pablo tenía un amplio manejo del Antiguo Testamento. En sus últimos momentos, él deseaba seguir escudriñando las Escrituras, como dice 2 de Timoteo 4:13. Él instruyó a un discípulo a que conociera con precisión la Biblia, 2 de Timoteo 2:15. Pablo elogió a los romanos por estar llenos de todo conocimiento, Romanos 15:14. Y oraba porque el amor de los filipenses abundara en todo conocimiento, como vemos en Filipenses 1:9. Por lo que podemos ver en la Escritura, abundar en conocimiento es una bendición, no un problema. Y de manera particular, conocer a Dios es un privilegio para los cristianos. Y en ese conocimiento solo sostiene a través de la persona de Jesús, Juan 1:18. Y a través, obviamente, de las Escrituras, como vemos en Juan 5:39. Por todo el contexto de la carta, es evidente que la iglesia de Corinto tenía una tendencia a la división. Vemos que algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, que otros de Pedro, y algunos decían que era solamente de Cristo. 1 de Corintios 1:12 vemos esto. Esta misma tendencia a la división se manifiesta en este capítulo, pero ahora entre los que se consideran más espirituales que los demás. 1 de Corintios 8:1 inicia haciendo referencia a los sacrificados a los ídolos. En los tiempos de esta carta, la carne más barata que se vendía en los mercados pues venía de ese contexto religioso. Corinto era una ciudad muy mística y los templos eran lugares de mucho comercio y movimiento. Se creía que los seres espirituales perversos que querían poseer a los seres humanos entraban en la comida, para luego poseer a la persona que ingiriese ese alimento. Lo habitual era, entonces, pues sacrificar el alimento a algún ídolo, y de esto se hacía comúnmente en los templos. De esta parece ser que la carne a la que Pablo se refiere en este pasaje era la que había sido ofrecida a dioses falsos, que ahora llegaba a las manos del cristiano común y corriente. Algunos entre los corintios habían entendido lo absurdo de todo esto, al saber que un ídolo no es nada. 1 de Corintios 8:4. Este conocimiento elevado era correcto. Era lo que se debía de pensar. Sin embargo, el pasaje nos deja ver que algunos de entre los corintios, teniendo el conocimiento adecuado y real, no estaban aplicándolo como debían. Su ortodoxia no los estaba llevando a la ortopraxia, es decir, a la puesta en práctica. Pareciera que los que poseían aquel conocimiento elevado se envanecieron, considerando como inferiores a los que no lo poseían. Por eso Pablo les deja de ver, les hace ver que ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. 1 de Corintios 8:8. El pasaje también nos muestra algo interesante en el versículo 2, y es que el orgullo envanecido se hace evidente en la autoconfianza. Mientras más conocemos al Dios de la Escritura y a la Escritura del Dios vivo, mientras más entendemos la mente de Cristo, más nos damos cuenta de cuán superiores son los pensamientos nuestros, no, de Dios. Aquel que más conoce de la palabra, más se da cuenta de cuánto le falta por conocer. Por lo tanto, aquel que piensa que conoce todo lo que tiene que saber sobre la realidad, pues demuestra cuánto le falta por conocer. El conocimiento que necesitamos es un conocimiento como el de Dios. El cristiano vive su vida buscando ser más como Cristo. Cristo Jesús, nuestro Salvador, ha sido el hombre más sabio que ha pasado por la tierra y también fue el hombre más humilde. Obviamente, estando ahí en la creación del mundo, él disfrutaba pasar tiempo con los niños, sometiendo al universo por su palabra, por el poder de su palabra. Él pasaba tiempo con los hombres y mujeres de reputaciones dudosas. Siendo tan superior a nosotros, él dio su vida por ti y por mí.
Jesús ejemplifica que tener conocimiento no siempre significa envanecernos, que es posible crecer en nuestro intelecto y a la vez crecer en nuestro amor por los demás. De hecho, esta es la vida cristiana, conocer a nuestro Dios cada vez más y al conocerlo a Él, amar a los que son creados a su imagen. Esto era lo que había perdido los corintios. Su conocimiento no se estaba traduciendo en amor, lo cual demostraba que no habían entendido correctamente la Escritura. Y si les pasó a nuestros hermanos en Corinto, pues nos puede pasar a nosotros también. Volviendo al versículo de Oseas 4:6, no es que Dios diga aquí que su pueblo sea totalmente ignorante. Ellos tienen algún conocimiento, pero no es suficiente. Ellos quizás tienen lo suficiente para pensar que lo saben todo. ¿Y qué tipo de conocimiento ellos están faltos de este? Pues en el contexto la primera respuesta debe ser la falta de conocimiento de Dios. Oseas 4:1. Ellos conocen a Dios en algo, quizás poco, pero no lo suficiente. Ellos quizás sentían que lo conocían lo suficientemente bien. El segundo tipo de conocimiento del cual ellos están faltos es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios, dice el versículo. Ellos conocen algo de la palabra de Dios, quizás poco, pero no lo suficiente, pues lo vuelvo a decir. Quizás ellos sentían que ya conocían lo suficiente la palabra de Dios. No deberían de sorprendernos que haya una conexión entre el conocer a Dios y el conocer a su palabra. Algunas personas creen que el conocimiento de la Biblia es aburrido o difícil y que no es necesario para un verdadero caminar en Cristo. Pero Dios y su palabra están vitalmente conectados. Salmo 138:2 dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando Dios buscó el término para expresar su naturaleza, Él se llamó a sí mismo el Verbo. Juan 1:1. Cuando sí vimos, cuando conocemos a Dios por quien Él es, realmente afecta nuestra conducta. ¿Qué tal estás con tu conocimiento? Aquello que estás aprendiendo de la palabra o en la universidad o donde sea, ¿cómo te está sirviendo para amar a los demás? ¿Cómo lo estás poniendo en práctica en tu iglesia local? Si a medida que estás creciendo en tu conocimiento y te estás envaneciendo en el proceso, eso puede hacer que te sientas superior a los demás. Entonces, algo anda mal. Pero si el conocimiento que estás adquiriendo te lleva a amar más a Dios y a mostrar ese amor, al amar más a tus hermanos, entonces, mira qué curioso, eres conocido por Él. Primera de Corintios 8:3. Y eso, amado hermano, es el deseo de todo creyente. Así nos dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si de alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Jeremías 9:23-24. Así que te animo a seguir adelante en el conocimiento de las Escrituras. Te animo a no dejar de lado ese conocimiento, pues ese conocimiento debe ser aplicado en nuestro diario vivir. Si en algo hay un proceso del que te aburre leyendo la palabra, pídele a Dios que te abra la mente y el conocimiento, ese conocimiento que debes de aplicar, para que tú a su vez adquieras esa experiencia basada completamente en el deseo de servirle a Él y de abrir las puertas para que tu mente y tu vida sea completamente transformada por Él. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo devocional.